Una vez más vamos a continuar con el tema que venimos desarrollando. Y para ello vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera Corintios capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 20 adelante. Dice así: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o sea, resucitados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pasamos al versículo 51 de este mismo capítulo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya. Decíamos que vamos a continuar con el tema, pero antes debo hacer una necesaria y honesta aclaración, en sentido de que hay una diferencia de opinión entre los maestros más sanos y los más espirituales de la profecía en lo que se refiere al tiempo en que resucitarán los creyentes del Antiguo Testamento. Es decir, hermanos muy piadosos, muy espirituales, que estudian la profecía, difieren en el tema que estamos considerando. Algunos creen que los santos del Antiguo Testamento resucitarán juntamente con los creyentes que han muerto durante la presente dispensación, es decir, la dispensación de la gracia, y que participarán con la Iglesia en nuestra reunión con Cristo en el aire. Ahora, dentro de esos grandes expositores espirituales, estudiosos de la palabra, hay algunos que creen que los cuerpos de los santos del Antiguo Testamento, como yo tengo para mí es esto claro, que los cuerpos de los santos del Antiguo Testamento quedarán
en sus sepulcros hasta que Cristo venga a la tierra en su gloria, después de la gran tribulación. Ahora, tenemos que decir que esto es un problema muy interesante, pero no debemos exagerar su importancia. Realmente no concierne directamente a nosotros el tema de los santos del Antiguo Testamento, a nosotros de los de la presente dispensación. Lo único es que afecta la interpretación de algunos otros pasajes bíblicos. La interpretación de la profecía es muy difícil. Hay que reconocer que la interpretación de la profecía es muy difícil y no es extraño que los mejores estudiantes de la palabra del Señor difieren los unos de los otros sobre este y otros puntos. No es extraño. Ahora bien, el versículo 22 de lo que acabamos de leer, esta frase, en Cristo todos serán vivificados. El versículo 22, en Cristo todos serán vivificados, es decir, resucitados. Muchas otras personas serán resucitadas también en su debido orden y tiempo. Pero aquí el Espíritu Santo se limita a hablar de los que están en Cristo. En Cristo todos serán los que están en Cristo, es decir, los miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, dice. Luego los que son de Cristo en su venida, dice el versículo 23. Si todos los que creen en Cristo, escuche bien, si todos los que creen en Cristo de cualquier siglo son de Cristo, entonces todos ellos serán resucitados en la venida de Cristo. Pero no necesariamente al mismo tiempo. La segunda venida de Cristo se manifiesta en dos etapas. Esto lo hemos enseñado y lo hemos analizado desde varias ópticas en varias ocasiones. Se manifiesta la venida del Señor en dos etapas. En la primera etapa, el Señor descenderá del cielo hasta un lugar en el aire, y de allí llamará a todos los santos de la iglesia, muertos y vivos, para reunirse con Él en el aire. Así dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en los versículos 13 al 18. En la segunda etapa, 7 años después, el Señor descenderá a la misma tierra. Así leemos en Zacarías el capítulo 14, el versículo 4. En esta segunda etapa, que serán resucitados los santos del Antiguo Testamento, como vimos en Daniel capítulo 12, versos 1 y 2, y también en Isaías capítulo 26, versículos 19 al 21, juntamente con los santos de la gran tribulación. Así dice en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6, y capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 14. Que al finalizar la gran tribulación, los santos del Antiguo Testamento y los santos mártires de la gran tribulación van a resucitar juntamente. Debemos entender que la iglesia, la esposa y cuerpo de Cristo, que incluye a todos los que Dios ha dado al Hijo como una posesión especial, son los únicos que son de Él en un sentido especial y exclusivo. Leamos lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 17. Y vamos a ver, para entenderlo bien, el Evangelio de Juan, el capítulo 17, y leamos el versículo 6.
he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y el versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aunque todos los santos del Antiguo Testamento eran salvos, hay que comprender la diferencia tremenda entre Israel y la Iglesia. Israel espiritualmente es la esposa de Jehová el Padre. La Iglesia es la esposa de Cristo el Hijo. Para seguir entendiendo el tema, leamos lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Hace rato lo mencioné, pero no lo había leído. Ahora vamos a leerlo. 1 Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 13. Dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos, consolaos los unos a los otros en estas o con estas palabras. Aquí tenemos dos cláusulas inmensamente significativas. Primero, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Indudablemente se trata aquí de la primera etapa de la venida del Señor, en que Él desciende del cielo hasta un lugar en el aire. Dice que Él, al venir del cielo, estará acompañado por un cuerpo especial de personas, millares y millares, a saber, los que durmieron en él. Los espíritus de los creyentes de la presente dispensación de la gracia o la iglesia. No dice nada de los santos de todos los siglos del Antiguo Testamento. ¿Dónde quedarán ellos mientras que la iglesia está siendo arrebatada? En el cielo, por supuesto. Allí quedarán los espíritus de los santos del Antiguo Testamento, quedarán en el cielo. Se quedarán allí por solamente 7 años más, esperando su resurrección. Solamente un grupo de creyentes le acompañarán, a saber, es decir, los que durmieron en él. ¿Quiénes son estos?
no pueden ser los santos que murieron en el Antiguo Testamento, porque no se emplea esta frase nunca para describir la muerte de nadie antes de la muerte del Señor en el madero. Murieron en la fe, pero no murieron en Cristo. Esa es la diferencia. Los santos del Antiguo Testamento murieron en la fe, pero no murieron en Cristo. Frecuentemente se refiere en el Nuevo Testamento a la muerte de los creyentes de esta dispensación. Así se lee, y ya lo hemos leído en 1 Corintios 15, 18, versículo 20, versículo 51, y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Son los espíritus de estos que el Señor traerá consigo a un lugar en el aire para recibir sus cuerpos resucitados. La segunda cláusula que ilumina este problema dice, descenderá el Señor del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, queridos hermanos, llegamos al corazón del asunto. Según este versículo, ¿quiénes serán los resucitados? Serán los muertos en Cristo. ¿Quiénes son estos? Se trata de un grupo muy definido de personas especiales. La expresión en Cristo tiene un significado muy especial y muy precioso. Ocurre muchas veces esta expresión en el Nuevo Testamento, pero nunca en el Antiguo Testamento. Tiene que ver con la posición del creyente en Cristo como unido orgánicamente a Cristo por medio del bautismo con el Espíritu Santo. Nosotros leemos en 1 Corintios 12, versos 12 y 13, y allí voy a leerlo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Solamente los que han sido bautizados con el Espíritu Santo por la fe en Jesús, ellos solamente están en Cristo. Este bautismo es una de las características únicas de esta dispensación de la gracia de Dios. No se conocía tal cosa en ninguna época pasada, y no se lo conocerá en ninguna época futura tampoco. Cuando el Espíritu Santo sea quitado de en medio, de acuerdo a lo que se lee en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, en el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu ya no estará más en la tierra para bautizar a nadie. Por eso los creyentes en la gran tribulación no estarán en Cristo, porque no serán bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo nos hace estar en Cristo. Poco a poco vamos desentrañando este tema para darnos cuenta de esta gran enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a continuar con el mismo tema porque hay todavía para seguir más adelante.